Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Un tal Pedro Páramo. Este 6 de noviembre Netflix adaptará para la pantalla chica la monumental obra de Juan Rulfo, Pedro Páramo, y será dirigida por Rodrigo Prieto, donde nos trasladarán al mítico pueblo de Comala, junto a Juan Preciado, para encontrar a su padre, un tal Pedro Páramo. En este video haremos una pequeña sinopsis del libro, también de la adaptación de la obra de la película de 1967, y por último analizaremos el tráiler de Netflix, próximo a estrenarse. Pero antes te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y tu opinión acerca de esta obra. Sin más, comencemos. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno fue un escritor nacido en Sayula, México, en 1918 y fallecido en el año de 1986 en la Ciudad de México. Fue escritor, guionista y fotógrafo. Creció en un pueblo llamado San Gabriel, en un entorno rural y abocado a la superstición, como es el culto a los muertos. En esos tiempos México sufría las consecuencias de sucesos como la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. Durante este conflicto armado, el propio padre de Rulfo fue asesinado, hecho que influiría en su obra. En 1934 viaja para trabajar y establecerse en la Ciudad de México. Comenzó a publicar algunas obras en revistas literarias, hasta que en 1953 publica su primera novela, que también es una obra maestra de la literatura, El llano en llamas, y en 1955 publica Pedro Páramo. Pedro Páramo relata la historia de Juan Preciado, a quien su madre, en el hecho de muerte, le pide que vaya a su pueblo natal, Comala, a buscar a su padre, que nunca conoció, un hombre llamado Pedro Páramo, quien le da título a esta novela. Juan Preciado, dispuesto a cumplir la última voluntad de su madre, parte con dirección a ese pueblo, y en el camino se encuentra con un arriero, que resulta ser otro hijo de Pedro Páramo. Este lo guía a su destino. Llega a Comala, un pueblo rural, en ruinas y aparentemente deshabitado, donde la muerte está presente en todas partes y los murmullos del pasado cobran vida. A través de los párrafos escritos de una manera casi cinematográfica, se nos cuenta la historia del pueblo, su vida y el destino de los habitantes, en especial la de su cacique, Pedro Páramo, quien tuvo injerencia en los destinos de todos. Pedro Páramo es una obra magistral, inspiradora e inquietante. La puedes terminar en un solo día, pero al volver a leer puedes realizar distintas interpretaciones de la misma. Nos transporta a un México rural y cotidiano, donde se respiran problemas de antaño que son muy actuales, como la pobreza, el abandono de las autoridades y la concentración del poder en manos de un cacique, la religiosidad de los pueblos pequeños y la migración que condena a la extinción a las comunidades. Pedro Páramo tiene frases contundentes que te invitan a reflexionar y a volver a leerlas. Un libro de muy pocas páginas que inspira a obras más monumentales. Es bien sabido que autores como Gabriel García Márquez encontraron inspiración en la obra de Rulfo para escribir también sus obras, como la magnífica novela Cien años de soledad. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ve a Comala, Juan. Allá vive tu padre. Así lo haré, madre. No vayas a pedirle nada. Pedro Páramo fue adaptada al cine en el año de 1967, dirigida por Carlos Velo y guionizada por Carlos Fuentes, una película que tiene la misma premisa que el libro. Juan Preciado, por petición de su madre en el lecho de muerte, viaja a Comala para buscar a su padre llamado Pedro Páramo. Los relatos idílicos de su madre no corresponden a la Comala que tenía enfrente, vieja y en el abandono, es decir, un lugar ya sin vida. En el camino se encuentra con un campesino que lo dirige a casa de doña Eduviges. Cuando éste le cuenta eso, ella dice que es imposible, ya que el campesino llevaba décadas muerto, comenzando verdaderamente la película.
Se nos narra en flashback sucesos del pasado alternándose con el presente que nos remonta al Comala literario. La adaptación es muy buena, los diálogos y escenas son un calco del libro. La película nos describe a la perfección a los personajes, trasladaron fielmente la obra a la pantalla. Lamentablemente en su tiempo no fue correspondida. La obra no tuvo buena recepción en los festivales de cine ni por el público en general. La producción fue muy mala y deficiente, eso le jugó en contra. Además que parece que el guión no fue adaptado, sino simplemente utilizaron la obra original como guión. Si desean verla completa, está en YouTube. Netflix lanzó recientemente un teaser anunciando el estreno de una película basada en la obra de Rulfo, Pedro Páramo, con fecha de estreno 6 de noviembre de 2024, bajo la dirección de Rodrigo Prieto, genial fotógrafo mexicano que ha participado en películas como Amores Perros, 21 gramos, El Lobo de Wall Street, entre otras. En esta ocasión debuta como director y con ello nos trasladará al camino que nos lleva a Comala, para que acompañemos a Juan Preciado a buscar a su padre, un tal Pedro Páramo. En solo 44 segundos de este avance podemos observar el viejo, árido y abandonado Comala, contrastando su pasado con sus campos verdes, sus calles llenas de personas y la miseria que se fue apoderando del pueblo, los fantasmas que recorren las mismas calles de los vivos, y también nos presenta a Pedro Páramo, el cacique del pueblo, dispuesto a dejar a morir en la miseria a los habitantes por vengar una afrenta hacia él. Las pocas escenas que se llegan a observar en el teaser son una excelente manufactura, a la altura de grandes producciones, como no podría ser de otra forma gracias al genial Rodrigo Prieto. Algunos encontrarán inverosímil el hecho de observar una Comala con electricidad, pero aún no sabemos si será desarrollada la historia en un contexto actual o simplemente es una metedura de pata. Muchos tenemos miedo de que Netflix arruine esta adaptación, como muchas veces se dice que es su costumbre. Yo me encomiendo al director y por su reputación sé que será una gran obra. Tendremos que esperar que se estrene esta película para formarnos nuestra propia opinión. Tú que vienes del futuro, dime qué te pareció. Gracias por mirar el video, yo soy John y nos vemos hasta la próxima.